Hola, ¿qué tal? Y llegamos a la parte de materiales. Cómo usar, cómo importar los materiales y usarlos en tu juego. Aprendiendo cuál descargo. Recuerda, tiene que ser acorde a tu juego, a lo que estás haciendo, tu ambiente. Descargo en baja calidad, media calidad, alta calidad o altísima calidad. ¿Cuál es la diferencia? Oye, lo coloco arriba de un cubo, en un plano. ¿Cómo lo uso para que no se me deforme, para que no me ocupe tantos recursos? ¿Cómo hago todo esto? Aquí viene, así que hola mis genias, hola mis genios. Soy Mario Olivares Ortega y estos son Reales Engine 5 nuevamente. Y estás en Simplemente Ciencia. ¡Yahoo! Simplemente Ciencia. Ahora vamos a la siguiente parte, que son los materiales. Cuando queremos hacer el piso, la pared, el techo, el pilar, lo que sea. Los materiales no tienden a pesar mucho. El problema en los materiales es su tamaño. Vamos a Quizzer Pressure otra vez. Hay una parte que aquí en Environment, urbano, y hay uno que es por aquí, que yo lo vi, Unfunctioned Building, y... Por ejemplo, siempre, ahora que es ley, cada vez que descargas un material, no es llegar y descargarlo. Si fuera así sería re fácil. No es tan difícil tampoco, para nada. Hay que tener una cosita. Busca el que te gusta. Partiendo por eso, el que calza con lo que estás haciendo. Por ejemplo, ya, este mismo. Y antes de descargarlo y todo, tú fíjate, por ejemplo, yo apreté este de acá, y acá me dice, esto es importante, que el cuadradito es de 2x2. Ese es el problema. La gente que no sabe trabajar con materiales lo descarga y lo coloca en superficies que no son 1x1 o 2x2. Entonces se te deforma el material y empiezan a jugar allá, y después veis una pared que está el material estirado y la otra pared está el material normal y después está para arriba. Y ahí te notáis el tiro. El pajarito que hizo eso no cachaba mucho de cómo colocar materiales. Hay materiales que no son 2x2. Por ejemplo, por aquí yo me acuerdo que yo vi. Por ejemplo, este es 1x1. 1x1. Hay otro que era... Aquí está el material. Puta que me costó encontrarlo. Puto material. Este material, por ejemplo, es de 2x1. Son ladrillos, po. Los ladrillos son más alargados. Entonces por eso el material está hecho como 2x1. Cuando tú vayas a hacer la pared, tienes que hacer una pared de 2x1. Por eso tienen los numeritos. O de 1x1, o de 2x2, o de 4x4. Y ahí vais viendo, depende del material. Entonces, vamos a colocar en práctica. Yo voy a importarme, y aquí vaya a ver una pifia que siempre pasa. Voy a colocar un cubo. Pam, canta lento. Existen cubos y existen planos, que es lo más común que se utilizan para hacer pared. Yo te aconsejo el cubo. ¿Por qué? Te voy a mostrar al tiro. Aquí tengo el cubo y aquí tengo el plano. Los dos son súper buenos para ver estos ejemplos. No voy a ocupar nada más de actores, Chabela, y antes de que esta cuestión... ¿Por qué hace eso? Mira, fíjate lo que está pasando con el plano. Hace como ese movimiento. Eso es cuando hay que moverlo un poquito más para arriba. Y listo. Ocurre mucho cuando colocas piso. Un piso sobre otro piso, que empieza así como a... como que pestañea. Ya, ahí tienes que acomodar cuál está más adelante y cuál está más atrás. No están iguales. Voy, antes de seguir, a hallar una guardada, porque Unreal es muy cariñoso a veces cuando uno empieza a importar cosas del Quixel. Y se empieza a briquear, se buguea, no se buguea, se cierra la cagada, como que colapsa. Tengo estas dos cositas. ¿Qué haces esto aquí? Vamos a tirarte para el lado. ¿Qué bochar? ¿Qué es el problema de esto? Voy a colocar esta acá arriba y esta acá arriba. ¿Los dos podrían ser utilizados para pared? Sí. ¿Suelo? Sí. ¿Techo? Sí. Todo lo que sea pared. El problema está de que este de acá es mucho, el plano es mucho mejor para hacer paredes. ¿Por qué? Porque cuando yo le pego la girada, por otro lado es transparente. El cubo no lo giro por cualquier parte y siempre se ve el cubo, pero este tiene un lado transparente y otro lado que no es transparente. Eso quiere decir que el material, el recurso de toda una pared no se está usando, se ahorra. Por eso en los juegos de shooter y en la mayoría de juegos en 3 dimensiones, cuando tú vas avanzando y de repente llegáis a una pared y hay un bug, pasaste de la pared para otro lado, tú podés ver para afuera, porque las paredes de adentro, por ejemplo una pieza cerrada, y pasaste por ese motivo dentro de esa pared, podéis ver para afuera, porque no tienen material. Pero la gente que anda afuera no te ve, porque por afuera está el material. Entonces ahorran de esa forma recursos. El problema de esto está en que si no lo utilizas muy bien, por ejemplo, plano,
como piso, y después voy a hacer un subterráneo. Después se me ocurre, ya sabes que voy a hacer un subterráneo acá. O el juego va a pasar por abajo de acá. Voy a pasar y voy a ver para arriba. Entonces tiene que ser súper bien pensado, súper bien estratégicamente pensado. El otro problema de este es que no da sombra. Donde no hay material, fíjate que ahí no me da sombra. Así como está ahora puesto, no me da sombra. Pero si yo le pego la gira, sí me da sombra. Porque por un lado solamente hay material. Porque está ahorrando. Por otro lado no existe nada. No existe ningún tipo de algoritmo. Entonces se ahorran los recursos de todo el otro lado. Se ahorran los recursos de la orilla y de todas partes. Si tú me preguntas, oye Mario, ¿en cuál de los dos debería trabajar? En el plano. En el plano. Pero con mucho cuidado. Y bien pensado. Si no manejas muy bien y no estás seguro de lo que vas a hacer, hazlo en el cubo. Ahora, cualquiera de los dos que ocupen, yo voy a utilizar el cubo. Cualquiera de los dos que lleguen a utilizar, tienes que fijarte acá en detalle que sea, dependiendo del material, por ejemplo, 1-1-1. El material que yo voy a importar, por ejemplo, ya este ladrillito, quiero que se vea bien, quiero hacerlo piso, por darte un ejemplo, y este material me dice que es de 2 por 2 metros. Entonces, esta cuestión está 1 por 1. Debería yo aumentarle a 2 por 2 y por 2. 2 por 2 por 2, ahí sí. Ahora tengo este cubo que me está corriendo como el culo. Voy a bajarle a estabilidad media. Ahí sí. Ahora sí. Este está 2 por 2 por 2 por 2 por todas partes. Entonces, voy a agarrar, elegir material. ¿En qué calidad va a descargar el material? Ocurre exactamente lo mismo. Yo lo voy a descargar en calidad media nomás. Es una pared. Y lo voy a descargar también en calidad high. Cuando se termine de descargar. Así que voy a hacer una pausa aquí porque mi internet es como la reverenda. Y 5 años después se terminó de descargar la cagada. Me emocioné y descargué toda la cuestión. Entonces, y aquí vamos a hacer un jueguito, o sea, no un jueguito, un experimentiño cortito. Y vamos a colocar baja resolución, media, alta y muy alta. Yo aquí tengo seleccionado este material. Ya lo descargué en las 4 versiones. Voy a importar el de baja calidad. Agregar al proyecto. Listo, se agregó al proyecto. ¿Dónde se agregó? Misma carpeta, ¿te acuerdas? Megascan. Están los 3D Assets, pero estos son Surface. Y aquí está, ¿cuál Surface? ¿Cuál material, plataforma, piso? ¿Cuál sería? El concreto. Y acá tenemos cuánto pesa. Recuerda que siempre los bajo 1K. Pesa 3 kilos. Los acompañantes 5 megas, 5 megas, 4 megas. Bajo. Vamos con el otro. Aquí tendríamos entonces ahora el de 2K. Tendríamos 1K que pesa 3.8 kilos. El de 2K que pesa 3.8 kilos. Oye, pero Mario pesa lo mismo. ¿Por qué no ocupáis siempre el de medio? Porque me va a pesar mucho el juego, por lo que dije recién. Mira, fíjate. Aquí el concreto. Este es la textura. La textura en 1K pesa 5 megas. Y la textura en 2K me pesa 21 megas. Tiro, po. Este pesa 5 megas en 1K y en 2K me pesa 21 megas más. Ya son 40 megas solamente en materiales, po. Pero no es tanto, porque ahora voy a ver lo que es tanto. Ay, chico, por Dios. Y le vamos a colocar aquí. Voy a aprovechar, tío, grabar. ¿Cuánto pesa este? El de 4, 3 kilos igual. Puta, en el juego pesa un poquito, mo. Pero ¿cuánto me pesa acá? Veamos al tiro. La textura, 85 megabytes la textura. Me cago en la puta. Y el de acá, 67 megas. Chútale. Y ahora vamos a lo que en el máximo. High quality. High good quality. Me salió como alemán. High. Y aquí estaría el ultra mega bacanosa calidad. ¿Cuánto pesa este? Lo mismo, 3 kilos. Pero ¿cuánto pesa la textura? 8K. 141 megas. Y el otro, 254 megas. Y aquí manda la cresta mi proyecto en tanto peso. Entonces ahora vamos a ver la diferencia. Si yo me gano por acá, diferencia... Uy, no sé, como que se ve un poco más amarillo. Podría ser el cuarto. El high quality. De cerca, se ve súper bien el low. Se ve demasiado bien. Low, medio, alto, altísimo. Oye, pero se ven iguales. Iguales. Ah, no puede
Ahí voy a colocar este. Este el más bajo al lado del el más bacanoso. Oh, joder, que se ve bien esta cara. Y acá está el bajo. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! A ver. Vamos a colocarlo un poquito más arriba para diferenciarlo. ¿Dónde parte? Y aquí tenemos el high, 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 high. Y allá tenemos el low. ¿Hay diferencia? Sí, sí hay diferencia. O sea, el que me dice no, no hay diferencia es mentira. Sí hay diferencia. Pero esto, comparado con lo de la izquierda, o sea, el high es como que yo me quedaría mirando la pared así como, wow, que se ve bacán la pared. La cagó, la cagó. Se ve súper bien la pared. Pero me está consumiendo gigas y gigas y gigas de memoria. Se ve súper bien, se ve demasiado bien la pared. Mira, se ve demasiado bien. Hasta el cemento que va pegado se ve. Así como que, oh, que la cagaron. Media pega. Y este de acá, claramente que hay diferencia. Este se ve borroso. Se ve borroso. Pero por ejemplo, una pared desde aquí, ya si coloco las dos a esta distancia, oh, ya no noto la diferencia. De hecho digo que esta se ve mejor. No se nota la diferencia. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo de lo que no voy a explicar de nuevo. Ya se entendió, así que ya está. Lo que sí quiero que veamos ahora es el asunto de la expansión. Pues cuando tú agrandas algo. ¿Por qué este funciona? Este funciona 2 a 2. 2 es a 2. Si tú esta cuestión después la vayas a agrandar, tenéis que agrandarla siempre de los dos lados. De los dos lados y no se te va a deformar. Puedes, sí, puedes agrandarlo de un lado y se te va o sea, va a deformar el material, no es como los autores lo hicieron. O sea, estáis rompiendo el trabajo de los autores. Pero si tú lo miras de esta forma, tampoco se ve mal. Tampoco se ve mal. Eso es lo que sucede con los materiales. Trata de, si el material te dice es 2 es a 2, colócalo 2 es a 2. 1 es a 1, 1 es a 1. ¿Puedes jugar un poquito con esto? Sí, puedes jugar un poco con esto. Pero los autores te están diciendo, oye, nosotros este material lo hicimos para que trabajara 2x2. Si tú después quieres hacerle 2x1, 1x4, es bola tuya. Y si se buguea o el material te anda mal o empieza a pegar los tiritones, no es problema de nosotros. Así que, para que sepas. Lo otro interesante de esto es que, claro, te hace la pared en 3 dimensiones. Cuando hagas una pared en un Real Engine, una pared, un techo, lo que sea plano, y vas a utilizar un cubo, no lo utilices el cubo tan delgado, porque pasa de repente que el jugador pasa al otro lado, ¿ya? Pasa harto con los planos, en los vértices, en la orilla, justo cuando está la orilla del plano, como el plano no solamente funciona el material por un lado y tiene físicas por un lado, el otro lado tú igual a veces le colocan física, pero es más fácil en la esquina poder pasar. Entonces, cuidado con esas cositas, trata de hacer las paredes un poco anchas. Y ahí tendríamos todo lo que sería con materiales, trabajar en cubo, en plano. Recuerda, el plano es mucho mejor, pero hay que tener mucho más cuidado al trabajarlo. En cubo es mucho más fácil, es más cómodo de trabajarlo. Cosita interesante cuando hagas un cubo o una pared, acá al lado derecho, en detalles del cubo, existen 3 cositas: estático, estacionario y movible. Estos 3, en resumen, después más adelante lo vamos a ver, son re importantes cuánto vamos a programar. El static está diciendo que, de hecho, el del medio ya no se ocupa mucho. Se ocupa todavía, pero no tanto. Se ocupa más el static y el movible. El static quiere decir que esta cuestión no se va a mover nunca. Todas las cosas que tú, silla, rueda, una pelota, cualquier cuestión que sea un adorno y no lo vas a mover en tu juego, déjalo siempre en static. Siempre en static. Después cuando veamos las luces te voy a decir la sombra, déjala en estática. Y si dibuja la sombra no tenés que estar haciendo la sombra. O sea, un rano tiene que estar haciendo la sombra. Pero hasta aquí, static, si tú no vas a mover esa pared, quedó ahí, ya no se mueve más. O sea, no vas a hacer un blueprint que esa pared se mueva o se destruya o cosas así. Déjala en estático. Paredes que se destruyen, déjalo para más adelante, ¿ya? Porque te consume hartos recursos. Esas cositas funcionan bien en ciertos ambientes. Veamos, partamos por estática. Después vamos a ver paredes destructibles. Si se puede ver más adelante, pero consumen tantos recursos y al final
uno las pesca al principio y después, como ahora Robocop, pues salió Robocop y dispara las paredes, se destruye las paredes, y como que, qué bacán, cacha. Y después no pescáis mal las paredes. Entonces, podéis hacerlo como Robocop, al principio se destruyen todas las paredes y después nada, no se destruye ni una cagada de pared. En el movable, quiere decir que la pared se va a mover, la luz se va a mover, la silla se va a mover, la puerta, etcétera. Una puerta tiene que estar en movible si tú quieres hacer una programación que se mueva. Entonces esta es una de las cosas también importantes, que de repente la gente coloca silla y las coloca en movible. No, colóquenla en static, porque eso después te va a permitir colocar la sombra en static. Podemos filtrar las cosas que son estáticas y las cosas que son movibles. Entonces todas las estáticas le colocamos luces que sean fijas y ya está, y nos ahorramos una cantidad de recursos igual muy bueno. Esto sería en todo lo que es pared. Ahora vamos a ver luces. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior del reto que yo te decía hacer el juego en menos de 30 minutos? Solamente con Starter Content, que es muy difícil hacerlo. En un momento yo te digo que las luces las estoy trabajando como el asco. Sí, ¿por qué? Porque las luces no tienen que ser dinámicas, o sea, no tienen que estar siempre prendidas. No tienes que en primer lugar apuntar a tanto espacio. Y lo segundo, no tienes que hacer todas las luces prendidas. Si el jugador va por un pasillo y a la vuelta del pasillo hay otras luces, me están consumiendo muchos recursos, me están generando luces, generando sombras, generando un sinfín de cosas que el jugador no está mirando. Entonces, ahora vamos a aprender cómo las luces, cómo las piedras, cómo todas estas cositas tienen que estar apagadas si el jugador está lejos. Si está lejos. Y eso es muy, pero muy importante. ¿Se acuerdan cuando les dije en una parte, les explicaba del exponencial? Del Silent Hill 1, de la sombra, de la neblina. Ya, podía ser una neblina. Si tenéis pocos recursos, puedes generar una neblina. Y que después de la neblina, 10 metros más allá, recién empiecen a aparecer las luces, recién aparezca una piedra, una silla, las paredes, todo eso de ahí para allá no existe. ¿Se va entendiendo? Ahí podía ahorrar muchos recursos, muchos recursos. Si va a hacer un juego, como lo voy a hacer yo, en 2 dimensiones, con una gráfica de 3 dimensiones, que se conoce como un 2.5D, yo de aquí para adelante, de la orilla, voy a calcular unos 20 metros a cada lado, y de ahí para adelante no existe escenario. No hay nada. Se empieza recién a generar. Ya está generado, no es procedural. Ya está generado, está hecho. Pero las cosas no van a cargar hasta que el jugador no llegue a una cantidad de metros. Entonces Unreal lo que hace, calcula todo el rato el metro, los metros que va avanzando. Y cuando llega a cierta distancia, dice, oye, llegó aquí, ¡pum! Activa las piedras. Activa lo que hay aquí, activa lo que hay aquí. Y va activando lo que va en el camino. Si tú no colocas esto, Unreal igual calcula la distancia y más encima calcula hacer todas las piedras, las sombras, los reflejos, las luces de tu juego al mismo momento. Por eso le colocáis play y hace como y vais para allá y vais para acá y decís, oh, que corre mal el juego, ya le voy a bajar la gráfica, cómo se la bajo, y empiezan a bajarle la resolución. No, o empiezan a borrar cosas. No, sabes que voy a borrar estos cubos, voy a borrar esta agua, este reflejo, este árbol. Ahí me está corriendo mejor. Grave error, po. Esas cosas tienes que dejarlas todas. Mete muchas cosas en tu juego, pero optimízalas, como te estoy enseñando ahora. Así que ahora vamos a ver las luces. Las luces, que bacán trabajar las luces, dejarlas apagadas, y las piedras. Vamos a hacer ahora las piedras con flash. Vamos a ver las piedras con flash y las luces. Así que pongámosle al tiro, ¡vamos!